La primera parte que nosotros consideramos que, bueno, más que 100% coincide con Imam Hussein alayhi salam, Jeremías capítulo 46 habla de la escena de martirio de excelentísimo Abbas. O también puede coincidir con Imam Hussein alayhi salam, pero para mí eso está como describiendo la escena de martirio de Abbas. Es como el profeta Jeremías está haciendo rose para Abbas. Jeremías 46, versículo 10, dice: porque aquel día es para el Señor Dios de los ejércitos, día de venganza para vengarse de sus enemigos. La espada devorará y se saciará y se empapará con su sangre, pues habrá un sacrificio, Hussein, para el Señor Dios de los ejércitos. Y usted va a ver en Jeremías 46, yo estoy leyendo desde versículo 5. Pero, ¿qué es lo que veo? Están aterrados, retroceden y sus valientes están deshechos, descuartizados. En la huida buscan refugio sin mirar atrás. Hay terror por todas partes, declaró el Señor. Que no huya el ligero, ni escapa el poderoso. En el norte, junto al río Éufrates, hermanos, Éufrates. El río Éufrates, la escena de Karbala, todo pasó al lado de Éufrates. Han tropezado y caído. ¿Quién es Abbas? Este que sube como el Nilo, cuyas aguas se agitan como ríos. Para que usted lo entienda mejor, usted va a ver cómo describe esa escena de sacrificio de Abbas de Imam Hussein alayhi salam, que todo pasó al lado junto al río Éufrates. 3-4 veces habla de Éufrates. Y de ahí continúa, versículo 9. Subid caballos y corred furiosos, carros para que avancen los poderosos. Entonces habla de algunas tierras, pero nosotros consideramos que esto, un gran sacrificio de un gran poderoso al lado del río Éufrates, solo puede corresponder a Éufrates. Aunque los sabios bíblicos dicen, ay, eso no tiene nada que ver con Imam Hussein, ni tiene con el excelentísimo Abbas. Esto habla de lo que pasó de los reyes que ahí se mataron entre sí y murieron al lado de Éufrates. Es cuestión de los reyes, pero eso no puede ser. ¿Por qué? Porque habrá un sacrificio para el Señor, Dios de los ejércitos, en la tierra del norte junto al río Éufrates. Eso es la palabra. ¿Sí? Mira, porque aquel día es para el Señor Dios de los ejércitos, día de la venganza, un día grande, Yawm Ashura. Jeremías 46, versículo 10. Para vengarse de sus enemigos. Y cuando vamos a preguntar, ¿quién fue arrebatado? El gran sacrificio de Dios al lado de Éufrates, ¿quién es? Incluso muchos cristianos, cuando se dieron cuenta de la importancia de ese versículo de Jeremías, se convirtieron al Islam. Porque aquel día es para el Señor, Yawm Ashura, Dios de los ejércitos, día de la venganza, para vengarse de sus enemigos. La espada devorará y se saciará. Por todas partes las espadas atacaron a Hussein. Y se emparará con su sangre. ¿Con sangre de quién? Con sangre de Hussein. Pues habrá un sacrificio para el Señor, para Allah, para Dios. ¿Quién es ese sacrificio? Hussein. Dios de los ejércitos, en la tierra del norte, junto al río Éufrates. Usted lo puedes encontrar en la Biblia, tan claro que ni es Jesús. Jesús, que tiene que ver con Éufrates, no es Jesús. Entonces, ¿quién es ese sacrificio de Dios al lado de Éufrates? En ese día tan grande de Dios. Ay, eso eran ejércitos, pueblos que luchaban. No, habla de sacrificio de Dios. Nosotros decimos, eso es el sacrificio que Dios dice, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Lo hemos sustituido con el gran sacrificio. يا ليت العمر أمين